noches a todos, estamos en su programa Testimonios, pues otro jueves más con una interesante entrevista y con un excelente tema que yo sé que les va a gustar. Recuerden que estamos totalmente en vivo por Facebook y por YouTube, entonces pueden hacernos todas las preguntas que ustedes quieran, dudas, comentarios, etcétera. Pues bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Ellos ya han estado con nosotros, Isabel Muñiz y Eleazar Segundo. ¿Cómo han estado? Muy bien, Fabiola, muy contentos los dos de estar aquí contigo nuevamente. Siempre es un placer acompañarte a ti y a todos los amigos que nos están viendo desde sus hogares. De verdad, me encanta poder compartir los temas de nuestro interés, porque son temas que nos apasionan a Adrián y a mí. Entonces, estar contigo, bueno, pues espero que sea una noche cálida, llena de, pues, bonitas anécdotas, bonitos momentos, y que a todos les guste y lo disfruten mucho. Muchas gracias. Hola, Fabiola. Hola a todos nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación. Pues es un honor estar nuevamente aquí en Testimonios, pues hablando de uno de los temas que a lo mejor más nos apasionan, por ejemplo, a Isa y a mí, ¿no? Son de nuestros temas favoritos, ¿no? No, pues, y muchas gracias, porque aquí, aunque no crea la gente, a veces es así como de, ¿qué nuevo tema? ¿Qué nuevo tema? Porque, sí, bueno, ya los que son seguidores, pues saben que a veces hablamos del trabajo de las personas, ¿no? O sea, bueno, invitamos a alguien y que nos cuenten sus trabajos, sus anécdotas, etcétera, ¿no? Pero hay veces que escogemos un tema y decimos, bueno, vamos a hablar de esto, y pues bueno, hoy surgió pues un ser mitológico que creo que es como de excelencia. Creo que a todo mundo le gusta. No sé si hay alguien que diga, ay, no, a mí me da miedo, ay, no, etcétera, ¿no? Como que tiene muchas caras ese personaje, ¿no? Entonces vamos a hablar de las sirenas. ¿Qué piensan del tema del día de hoy? Bueno, yo creo que comienzo, Adrián, si estás de acuerdo. Sí. Bueno, es uno de los seres féricos por excelencia. A Adrián y a mí nos encanta. Somos muy cercanos a el agua como elemento. Nos gustan mucho los lugares donde hay ríos, donde hay lagunas, donde hay lagos. El mar nos fascina. Y sentimos pues mucha atracción por todos los seres mágicos que habitan el agua. Cuando tú nos invitaste a platicar sobre las sirenas, nos pareció bien bonito, bien interesante, porque además dentro de los seres féricos, si bien a lo mejor habrá quien le dé miedo, la verdad es que es uno de los seres féricos más carismáticos, que más les gusta a las personas. Además está muy idealizado, ¿no? En películas, en cuentos, de tal forma que yo creo que es uno de los personajes, vamos a ver las leyendas hoy, que causa muchísimo apasionamiento, muchas alegrías, pero también hoy vamos a conocer el otro lado, el lado oscuro de las leyendas de las sirenas. Tú, Adrián, ¿qué le quieres contar a Fabiola? Yo me gustaría iniciar en esta cuestión también, pues hablando algo tan mítico, algo que a lo mejor está muy arraigado en la psique de las personas, pero que posiblemente nuestros amigos no han profundizado mucho en el tema, ¿no? No se han ido a las fuentes, ¿no? Antiguas, ¿no? Porque esto viene desde la más remota antigüedad, ¿no? Realmente de dónde proceden estos mitos, ¿no? Cómo han ido evolucionando, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros antepasados pensaban o creían sobre ese tipo de entidades, ¿no? Porque nosotros las manejamos como entidades féricas, ¿no? Pero también existen otro tipo de teorías, ¿no? Que dentro, por ejemplo, la criptozoología, donde se engloban como una especie natural, ¿no? Como un otro organismo viviente del planeta Tierra. Nosotros lo vemos como un ser férico, como un ser interdimensional. Pero hay también, hablando científicamente, que lo ve como una especie de espejismo, un espejismo como una idealización, ¿no? De poetas, de literatos, de artistas, ¿no? Pero pues ahorita como vamos a platicar de algunas cuestiones muy interesantes, que a lo mejor a muchos les van a sembrar o les va a quedar el gusanito de la duda de que, caray, pues a lo mejor no son tan míticas como uno podría imaginar, ¿no? Claro, y creo que también ha sido uno de los seres más buscados, ¿no? O sea, por todos los que buscan seres mitológicos, seres féricos, seres especies diferentes, es uno de los más buscados junto con las hadas, ¿no? Como que y los duendes, como que son los de cajón, ¿no? Los consentidos.
Y de los más gustados. Hay mucha gente que les encanta como símbolo precisamente del amor, de la belleza, de esa inmensidad que es el mar. Y bueno, pues va a ser parte de esas hipótesis que vamos a manejar, la hipótesis psicológica desde la psicología profunda de Jung. Vamos a platicar un poquito de qué serían los seres féricos y las sirenas. Pero yo creo, Adrián, que sería buena idea decir a nuestros amigos que son los seres féricos, porque pueda que esta palabra para nosotros sea familiar, pero para el público no. Entonces me gustaría que tú le comentaras qué es un ser férico. Bueno, normalmente los seres féricos estamos hablando de seres que vibran en otra frecuencia. Por eso menciono que son interdimensionales o de otra dimensión. No forman parte de nuestro ámbito, de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Eso no quiere decir que no sean reales o que no existan, sino simplemente no tenemos la capacidad de poderlos captar, ¿no? Básicamente, luego mencionan esta cuestión de que, porque estamos hablando del mundo de las hadas, ¿no? Y hay que hablar, por ejemplo, etimológicamente más o menos mi versión, porque también la hago a la filología, ¿qué quiere ser férico, ¿no? Más o menos férico, las palabras de la raíz indoeuropea que nos indica luz, que nos indica fuego, ¿no? Phobos, donde viene fósforo, donde viene muchas palabras quieren decirnos que viene luz, ¿no? Y viene otra raíz, esferi, que tiene que ver mucho con la cuestión de las esferas, porque muchos de estos seres, cuando se transportan, cuando viajan, cuando se mueven, se conforman como una esfera de luz. Entonces, para algunos intelectuales o algunos eruditos antiguos, a este tipo de seres les decían féricos, esferis, ¿no? Que son como bolas de luz, bolas brillantes, que a su vez tienen la capacidad, como tienen muy desarrolladas sus facultades psíquicas, de poderse transformar en una diversidad de seres, ¿no? No sé si tú quieras ahondar un poquito en esta cuestión. Sí, es que el ser férico, pues es como una gran caja de Pandora donde caben muchos tipos de seres mágicos, y también hay otra categorización, otra forma de categorizarlo, que es seres del imaginario popular. Muchas veces las personas que están más cercanas a la ciencia y a los estudios incluso en psicología y en psiquiatría o en antropología, los conciben como seres del imaginario popular. ¿Y qué significa esto? Que forman parte de todas estas fantasías que de manera, digamos que masiva, global y cultural, ay, perdón, aquí no te preocupes. Se metió quiere también aparecer, pero pues creo que quiere robar un poquito de cámara, ¿verdad? Esto no estaba preparado. No te preocupes. Eso no estaba preparado por los amigos. Bueno, te decía, sí, digamos que se les considera como seres del imaginario popular porque están presentes en todas las culturas o específicamente en ciertas culturas que de alguna manera van a representar algo que Jung llamaba el inconsciente colectivo a través de ciertas imágenes que son como de tipo fantasiosas, que hacen la vez de los sueños, pero de una manera colectiva. Es decir, cuando nosotros soñamos, cuando nosotros tenemos ciertas fantasías, cuando nuestro inconsciente aparecen también todos estos productos de la imaginación. Y el ser férico, desde el punto de vista de la psicología, pues sería un ser que proviene del imaginario, pero en colectivo. Entonces, son lo mismo que los sueños individuales, pero los sueños de todo un pueblo. El ánima mundi, ¿no, Isa? Como dicen, ¿no? Exactamente, bueno, eso ya lo menciona Patrick Harpur, que es el ánima mundi, el alma del mundo. Entonces, son estas ensoñaciones. Por eso es que son seres muy bonitos y para entenderlos debemos siempre de pensar desde un lenguaje poético, metafórico, como lo hacen los artistas. De tal manera que el ser férico va a tener siempre esas características, incluso en su lenguaje y en su forma de comunicarnos algo, la presencia férica, a partir ya sea del imaginario popular o del mismo ser desde otras hipótesis, pues cuando se quiere comunicar siempre va a ser por medio de la poesía. Perdón, porque aquí la cola del gato se está atravesando. ¿Qué más quieres continuar, Adrián? Precisamente esa cuestión, ¿no? Normalmente lo que estamos ahorita mencionando como ánima mundi, a lo mejor muchos de nuestros amigos están más familiarizados con un concepto
esotérica ocultista que vendría siendo como el astral. Ese anima mundi, que es el alma del mundo, más o menos en la teoría hacía esta cuestión, ¿no? De que el planeta Tierra, pues es la versión material, es que el cuerpo. Vemos que dentro de las explicaciones esotéricas, así cuando se aplican a nuestro cuerpo, existen diferentes cuerpos sutiles, ¿no? Que mientras más se va vibrando, más se va llegando a un nivel mayor. Por ejemplo, a veces en términos herméticos se explica, ¿no? Nuestro cuerpo viene siendo la tierra, nuestro espíritu viene siendo el agua, ¿no? Una parte del espíritu más subliminada, a veces dicen lo mental, según diferentes corrientes, viene siendo el aire, y nuestra alma es el fuego. Más o menos esa era como una cuestión didáctica de cómo ir entendiendo esta superposición en un mismo espacio de diferentes mundos, de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces el ser férico vive básicamente en diferentes partes de estos escalones, pero tiene la habilidad, ellos, precisamente como decía, por tener más desarrolladas sus facultades psíquicas, de poderse manifestar en el mundo material. Perfecto. Oye, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia de un ser férico a un ser elemental? Son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que... Adelante, Adrián, yo te explico. Vamos a decir que aquí lo podemos ver como una línea de subordinación lógica, de mayor comprensión a mayor extensión y cosas por el estilo. Los seres féricos, hagan de cuenta que engloban precisamente todos esos escalones. Los elementales de esos seres féricos son los que están más pegaditos a nuestro nivel de existencia. Muchos de ellos, por eso dirían, son los que están como en el bajo astral o que están prácticamente conviviendo en nuestro mundo material. Son los que están más cerquitas. Así yo concibo a los elementales. Y precisamente uno de los elementales, a lo mejor el más famoso, que está englobado dentro de las cuestiones del agua, por eso estaba hablando yo ahorita aquí de las teorías herméticas de los 4 elementos, pues precisamente las sirenas, ¿no? Que hay que hablar que el nombre de sirena no es tan, a veces, si uno se pone muy riguroso o muy erudito, no sería tan correcto. ¿Por qué? Porque realmente sirena tiene que ver con la palabra en sí. Si nos vamos a la mitología griega, si vemos a Homero, sobre todo en la Odisea, y en las tradiciones, por ejemplo, de Hesíodo y todos estos antiguos sabios griegos, las sirenas realmente no son mujeres con cola de pez, sino son mujeres con la parte inferior de ave. Eso sí, muy, muy, muy hermosas, ¿no? Pero normalmente las representan con alas. Es muy extraño, la verdad, muchos están encontrando, ¿cómo puede ser esto? Si yo siempre he creído que una sirena, ¿no? Pero hay que recordar que estamos hablando a un nivel simbólico, ¿no? No textual como tal, como que sí aparezca, ¿no? Pero durante muchos, muchos, muchos años se concibió que las sirenas tenían alas en vez de cola de pez. Aunque desde la más remota antigüedad siempre existieron dentro del mundo de los dioses, de los seres féricos y demás, los diferentes seres con cola de pez y cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, podremos hablar desde la más remota antigüedad, que se habla de las nereidas, se habla de los tritones, se habla de las neyades, se habla de las ondinas, undinas. Lo interesante de la cuestión de las sirenas, y por lo que yo creo que es real, es porque es un mito universalmente establecido en todas las culturas. No importa el espacio o el tiempo. Todas las culturas, yo hasta el momento no me he encontrado una que no lo tenga, tiene su representación de estas entidades, de estos espíritus del agua. Ya sea que sean mujeres con cola de pez, con cola de foca, con cola de lagarto, con cola de serpiente, que esto es muy interesante a lo que vamos a ir pasando poco a poquito, ¿no? Entonces, la cuestión de que se pelean muchos eruditos, de que si
Si tiene la parte inferior de pájaro, pues pasa a segundo plano, porque realmente todo este tipo de entidades que están asociadas féricas con el agua comparten una gran diversidad en sus partes inferiores, al menos cuando son observadas, o sea, de un universo de animales. Claro. Ok, pues miren, suena como... Sí, dime, Isa. Sí, tenemos una presentación y me encantaría que la fuéramos pasando para que nos dé tiempo, ¿no? De ver los casos de las leyendas mexicanas. Pero antes querías comentarnos algo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Qué, Adrián? ¿Ah? No. ¿Si hay alguna pregunta? Bueno, si les parece, voy a leer los comentarios en lo que el productor nos pone en la presentación. Okay. Erika Morales, buenas noches. Iris Ramírez, buenas noches. Erika Morales, wow, dice Carlos Muñiz, buenas noches a todos. Abigail Santana Sochi dice, buenas noches, doctora, buenas noches a todos, buenas noches. Midgar Alfar, buenas noches, gusto de oírlos y verlos para dormir bien documentados. Saludos desde León, Guanajuato. Perfecto. Qué bonita forma de dormir, ¿no? Rebeca Patricia Segundo Soria, muy interesante. Saludos, Adrián. Dice Erika Morales, ya contestamos su pregunta de Erika, ella fue la que nos preguntó cuál era la diferencia de un ser férico y un ser elemental. Daniela Roldán, buenas noches, doctora Isa. Trae porra Isa el día de hoy. Arquitecto, yo creo que está. Erika Segundo, saludos. Y perfecto, recuerden que estamos en vivo tanto en Facebook como en Facebook y en YouTube, ¿vale? Entonces, como hoy no está Ramón con nosotros, a quien le mando un saludo y lo esperamos para el siguiente jueves, voy a tratar de leerlo. Déjenme ver si hay alguna pregunta. A ver, Ángel 7, estamos en YouTube. Dice, saludos desde California a mi todo México. Pues un saludo. El maestro Carlos Guzmán nos está viendo en YouTube. Saludos y buenas noches. Raquel Serrano, hola, buenas noches. Saludos desde el sur de la Ciudad de México. Iliana, muy interesante. Gisela García Vela, hola, buenas noches. Jigsack Jetson dice, hola, buenas noches. ¿Cuál es el tema de esta noche? Las sirenas. Dice Gisela, me gusta el tema, ya que en una encarnación me vi siendo sirena y me gustaba mucho, me sentía muy amada por el reino marino. Interesante, ¿no? O sea, que hable de una vida pasada. Eso es un comentario muy interesante. Carlos Guzmán, mi abuelita, que en paz descanse, me contó que de joven vio una sirena en un río del Istmo de Tehuantepec. Ay, el maestro Carlos siempre tiene una historia sobre esto. Ay, maestro, ¿ya ven? No, de hecho, traemos una historia que es dedicada precisamente al caso que nos comentó Carlos Guzmán sobre las sirenas del Istmo de Tehuantepec. Ojalá le guste. No, pues ya, va a estar esto buenísimo. Sí, Adrián. También ahorita que preguntaban esa cuestión de que en una vida pasada tenían esa ensoñación de que era una sirena, pues aquí también, antes de que entremos de lleno a las sirenas mexicanas y demás, me gustaría también, pues como, es que es muy universal esto y hay mucho de dónde sacarle, ¿no? Pero también hablar que dentro de nuestros mitos antiguos, mitos fundacionales, curiosamente, muchos pueblos antiguos dicen proceder del agua, de seres acuáticos, o en su defecto, haber salido de la animalidad gracias al contacto con una entidad, un hombre o una mujer pez, que les viene a traer el conocimiento, ¿no? Que les viene a traer la iniciación, que les viene a traer la religión inclusive, ¿no? Uno de los casos más famosos que nos habla un erudito de la antigüedad que se llama Beroso, un sacerdote babilónico, es el famosísimo Oannes, una entidad que se ha puesto mucho de moda, pero con otro nombre que se llama Enki. Ya ven, en internet se ha puesto mucho de moda, ¿no? Que es un gran dios civilizador, un hombre pez, que sale del agua y trae la cultura. Nada más como, para no meterme más en rollos, porque esto es interesantísimo, les podría decir que, entre otras cosas, Oannes, para poderse regenerar con el espíritu, que es algo que tenemos que hablar del agua, que el agua representa al espíritu, se metía en una cuba de agua. Y esto es como el nacimiento, es el antepasado, o es la verdad esotérica del bautismo.
Si se fijan, Juanes es el mismo Juan, es Juan el Bautista. ¿No? Ahí lo dejo como para que vean nada más de lo tremendo de lo que estamos hablando. Esto tiene una connotación que nadie, la verdad, muy poca gente se la imagina. En verdad que sí. Pues ya está la presentación. Estamos en el inicio. Entonces, ¿ya le están adelante, viendo? el programa. Sí. Perfecto. Bueno, voy a iniciar con la presentación. Bueno, ahorita estamos viendo el título de la presentación, que es Leyendas de las Sirenas Mexicanas. Y bueno, pues vamos a estar platicando precisamente sobre los casos de avistamientos y de presencias mágicas de estos seres. Si me pueden pasar la diapositiva, por favor. Bueno, son muchas las representaciones que tenemos en la antigüedad sobre las sirenas. Me parece que están viendo, por ejemplo, estos seres que pues han sido representados en muchas leyendas. No nada más vamos a hablar de sirenas, de estas sirenas clásicas de cola de pez, sino que vamos a ver otros tipos de sirenas, y en especial las sirenas mexicanas. Esta es una selki, es decir, un ser férico que en las leyendas nórdicas se transforma de foca a mujer cuando se quita la piel que lleva encima, que es precisamente la piel de una foca. Y una representación más o menos de la época victoriana de cómo se imaginaban a las ninfas acuáticas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igual es una representación victoriana muy bonita de cómo se imaginaban a finales del siglo XVIII, XIX, principios del XIX y también durante el siglo XX, cómo se imaginaban que podrían ser las sirenas. Pero es bien interesante comentar que las sirenas mexicanas no eran en la época prehispánica representadas de esa manera, sino de la siguiente manera, como la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Me dicen si la están viendo. Ahí observamos a una, bueno, este es un Photoshop, pero podemos ver una representación de una mujer que tiene una cola de serpiente. ¿Sí la están viendo en este momento, Fabiola? Sí, se está viendo. Ok, bueno, pues en la antigüedad así es como representaban a las sirenas mexicanas. Fue después de la época colonial, o más bien durante la colonia, cuando las leyendas que provenían de Europa, pues influyeron sobre el imaginario popular mexicano de tal forma que se empezó a representar a las sirenas con cola de pez. Pero antes de la llegada de los españoles, las sirenas eran de este tipo en México. Eran mujeres con cola de serpiente y específicamente de serpiente acuática. Y generalmente también se decía que la cola de la serpiente o la cola de serpiente de estas mujeres era de color oscuro, principalmente negro y a veces anillada. Ok, vamos, por favor, ahora sí vamos a los casos. Bueno, la primer sirena yo creo que es la reina de las sirenas mexicanas y ella es la Clanchana de Metepec, Estado de México. Esta es una de las leyendas más antiguas de las cuales podemos conocer. No sé si ya están viendo la diapositiva que dice la Clanchana, Metepec. ¿Sí? ¿Ya está la diapositiva? Perfecto. Bueno, en época prehispánica, exactamente, es la sirena de Metepec. En la época prehispánica fue una poderosa deidad que era considerada mitad pez, mitad serpiente de agua y mitad mujer. Y bueno, su historia es muy, muy antigua. El nombre original de la Clanchana era Acpaxapo, diosa del agua, hija de la luna, madre y creadora de todos los seres vivos. Esto tiene mucha relación con lo que nos estaba comentando Adrián acerca de que muchas veces se relaciona a la deidad pez como el origen de la vida de los seres humanos. Vamos a ver qué interesante cómo también están tan relacionados con aspectos religiosos y con todo lo que tiene que ver con la creación. El elemento agua siempre va a estar muy, muy cercano también a la creación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la Clanchana se cuenta que tenía poderes adivinatorios. Ella predecía, por ejemplo, si iba a haber una buena pesca, también el resultado de una batalla entre las tribus indígenas, la siembra o la prosperidad de un matrimonio. Después de la conquista, ya en la época colonial, ya se le empieza a imaginar a la Clanchana como una mujer con cola de pez. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver una figurilla que es tradicional de Metepec y que las familias de Metepec
pues gustan de tener en sus casas porque atrae la buena fortuna. Sobre todo, pues va a ser una deidad muy relacionada con la prosperidad. Su nombre de Clanchana proviene de tiempos muy, muy remotos y pues más o menos lo que significa en náhuatl. Atl proviene de agua, Tonan, madre. Chane es de un ser o espíritu mágico. Chane, como los chaneques, ¿no? Que son los seres o espíritus mágicos. La siguiente diapositiva, bueno, podemos ver una representación que tenemos en Metepec. Perdón, Fabiola. Creo que Adrián va a decir algo, perdón. Que bueno, a ver, perdón por interrumpirte, pero es que ¿sí? También pues, hay puntos intercedismos que van pasando, ¿no? Porque a mí es muy interesante, también hablando de estas constantes que ocurren en diversos espacios-tiempos, en diferentes ámbitos o contextos culturales, está que muchos seres féricos, y muy específico en la cuestión de las sirenas, siempre tienen esa raíz chan, ¿no? Achane, achana, shana, Cana, curiosamente se repiten en muchos ámbitos culturales, o sea, si podemos ir a lo mejor a la India, podemos ir a África, podemos ir a Europa, el Leshvan, ¿no? Porque está muy asociado con con las mujeres cisne. ¿Cómo se repite, no? Es esta cuestión chan. Y aquí en México, pues está repleto, ¿no? A donde vayamos, hay que recordar que somos un país, a lo mejor porque también nos están viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienen la idea o no tienen el conocimiento de que aquí en México hay 65 lenguas, ¿no? El español y 64 más. Y hay más de 364 dialectos. O sea que, por ejemplo, en la cuestión de las sirenas, uno puede encontrar en un laguito, en un río, en un pozo, una sirena que le llaman de una manera, darle la vuelta al cerro y ya le llaman de otra manera. Es algo muy interesante, pero curiosamente la rechan se repite mucho en estos seres. Bueno, nada más como una cosa interesante, ¿no? Perdón, Isa, por interrumpir. Adelante. No, está bien, Adrián. Bueno, vamos a seguir. Entonces, actualmente, pues podemos ver a la sirena, a la Clanchana en Metepec de esta manera, con una bonita fuente donde es representada y también muy querida por la población. Y les comentaba que estas estatuillas, la siguiente diapositiva, por favor, bueno, pues son parte de lo que suelen tener las familias en Metepec como una tradición, el tener estas sirenitas, pero también es algo que se comercializa en la región. Se decía que cuando la sirena estaba de muy buen humor, bueno, pues ayudaba a los pescadores a tener una excelente pesca, pero también, como todas las deidades antiguas, tenía este claroscuro, de tal forma que cuando la Clanchana estaba enojada, pues también podía traer algunas malas situaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues el monumento que vimos hace ratito, ese se encuentra en el Parque Juárez, y vamos a ver que ahora, de manera tradicional, se le representa de muchas formas, ¿no? Como este árbol de la vida, donde podemos ver a la Clanchana, y pues también hay muchos recuerditos, como estas muñecas de tela, donde también podemos observar a la Clanchana. Bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva, rapidísimo, para no tardarnos tanto, con la leyenda de la sirena de Zumpango, que es otra de las famosas leyendas de México sobre sirenas. Esta leyenda también es del Estado de México. Y la laguna de Zumpango se localiza, como lo habíamos comentado, en el Estado de México, es un sitio muy turístico. Y bueno, pues aquí es donde se desprende una interesante leyenda acerca de que se ha visto desde hace muchos años a una sirena. Esta sirena sí es un poquito más peligrosa que la anterior. Y también vamos a ver que cuando está de buen humor, pues ayuda a los pescadores, pero cuando está de malas puede ser muy peligrosa. Pero esta sirena además tiene otra característica que a mí me llamó mucho la atención. Es muy enamoradiza. Es una sirena que se enamora y una vez que se enamora de algún muchacho, transforma su cola de pez en dos piernitas, sale del agua para buscar al muchacho. Y si el muchacho acepta los amores de la sirena, bueno, pues ella se lo lleva al lago para que sean muy felices, o al menos la sirena va a ser muy feliz. Pero si el muchacho no acepta, entonces se lo lleva al lago, pero para ahogarlo.
Eso es lo que comentaban y se dice que en los años 60 hubo muchas visiones de esta sirena. La siguiente diapositiva, por favor. Se cuenta que alguna vez la sirena pues vio a un muchacho que se le hizo muy guapo, decidió convertir su colita en 2 piernitas e irlo a buscar. Lo atrajo y se lo llevó hasta su cueva. Pero el muchacho sintió mucho temor, estaba muy espantado y le dijo que por favor le permitiera ir con su mamá. De esa forma la sirena la convenció de que saliera, de que le avisara a su mamá de que todo estaba bien, pero el muchacho aprovechó para ir corriendo con los pobladores y decirles lo que estaba ocurriendo, que estaba ahí la sirena, que se lo había llevado. Entonces los pobladores fueron hasta el lago y decidieron secar esa parte donde estaba la sirena buscándola en su cueva. Pero imagínate enfrentarse a un ser férico. Lo que pasa es que son seres que tienen capacidades de transformación, capacidades que los seres humanos no entendemos. Entonces se cuenta que la sirena se escabulló, no la encontraron, pero cuando empezaron a buscar en la cueva, lo que sí encontraron fue el cadáver del muchacho que había ido a contarles la presencia, que ya estaba putrefacto el cadáver. Entonces, pues, otra característica bien interesante de, sobre todo los seres féricos femeninos, es que así como son muy enamoradizos, también son muy rencorosos y pasan rápidamente del amor, de un amor bastante intenso, hacia el odio. Y pueden acabar con el sujeto que les causó en algún momento ese enamoramiento muy rápidamente. Sí, Adrián, adelante. Pues esto llega al extremo, a lo mejor es muy poco conocido, pero en algunas zonas del sureste de México, y precisamente hablando de la zona de donde está el volcán del Chichonal, Chiapas, hay leyendas, como decía, ¿no? Según se mueve uno tantito, ya está uno en otra etnia, ¿no? Tienen diferentes nombres, ¿no? Pero algo que los caracteriza, y relacionado con lo que nos estás platicando, Isa, hagan de cuenta que igual atraen a los hombres, que esta es una constante dentro de las sirenas en todos los ámbitos culturales. Y cuando ya están, pues vamos así, ¿cómo podremos decir? Ya pasan del beso al siguiente nivel, ¿no? Estas sirenas tienen la característica de que en la vagina, pues tienen dientes, ¿no? Y entonces, pues, al pobre, pues la pobre persona que iba pasando y que fue atraída por el canto de la sirena. Y es como una agregada interesante, ¿no? Pues peligrosas para los hombres, las sirenas. Muy, muy interesante. Bueno. Perfecto. Creo que Isa se nos congeló. A ver, vamos a ver. Sí, se nos congeló Isa. A ver, ¿me dicen si ya me escuchan? Te escuchamos, sí, te escuchamos. A ver, ¿me dicen si ya me escuchan? Perfecto. Sí. ¿Ya? Sí. Creo que ya, ¿verdad? Es que de repente ya sabes que con el internet, pero creo que ya me pueden ver. Bueno, sí, ciertamente lo que comenta Adrián es muy cierto. Imagínate aquello de escuchó el canto de las sirenas, ¿no? Es una frase popular y que tiene que ver precisamente con este encanto de estas sirenas y de estas seres féricos femeninos que son capaces de encantar, de atraer. De hecho, se le llama precisamente glamour, ¿no? Ahora llamamos glamour al hecho de que una mujer sea muy elegante, pero más bien es un poder que tienen los seres féricos para transformarse, para cambiar su apariencia de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a todo aquel contenido psicológico inconsciente que contiene una persona, ¿no? Que contiene la mente de una persona. Entonces, una persona a través de su imaginación se dice que esta es lo que utiliza el ser férico para transformarse y para cambiar. De ahí que son capaces como de escanear la mente para transformarse en lo que sea, incluso en seres que pueden ser bastante aterradores. Bueno, pues vamos a continuar. Ya no sé dónde andamos. Estábamos con la sirena de Zumpango y no sé si estén viendo una diapositiva que dice los pobladores encontraron el cadáver, la leyenda que yo les estaba comentando, o cuál es la diapositiva que están viendo en este momento. A ver, deja que nos la vuelva a poner el productor. Ahorita está el de una sirena, creo que es de un cuadro. Ajá. Pero dice, los pobladores encontraron el cadáver, sí. Sí, es precisamente la leyenda que les había comentando sobre la sirena de Zumpango, que como les decía, es bien interesante porque pues se habla de estos avistamientos en los años 60, o sea, son bastante recientes. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Y ahora vamos a algo que a mí me llamó muchísimo la atención, se me hace pero bien interesante, el hecho de que en algunas poblaciones de México se hable de la Virgen del Agua o la Virgen Sirena. O sea, puede resultar para los católicos tal vez muy temerario hablar de sirenas o bien de la Virgen Sirena. Es bastante extraño. Pero bueno, vamos a esta primera leyenda que es chiapaneca y es la Virgen Sirena de Tenejapa. Y bueno, pues aquí nos comentan que de un matrimonio nació una niñita que siendo recién nacida lloraba de una manera demasiado extraña y no dejaba de llorar. El llanto era demasiado extraño, no era un llanto humano, parecía un llanto de una criatura pues que era como sobrenatural. Entonces los papás deciden llevar a esta bebé hasta donde se encontraban algunos curanderos. Y los curanderos la examinaban y les decían que no tenía nada, que la niña estaba normal. De tal forma que los papás deciden llevar a la niña con un sacerdote, quien después de observarla les dice, es que tu niña no es humana. Te aconsejo que llegues al pueblo y la lleves hasta donde haya una charca bastante grande y sumérgela en el charco y observa qué es lo que va a pasar. Los papás deciden llevarse a la niña hasta afuera del pueblo, hacia algún lugar ya dentro del bosque, y ahí encuentran un charco, sumergen a la bebé, y entonces observan que el charco empieza a crecer, y crece bastante. Esto les llama la atención, y se dan cuenta de que algo muy extraño está pasando con la niña. Buscan otro lugar, donde igual encuentran ya no un charco, sino una laguna, y ahí sumergen a la niña. Y de repente la niña empieza a crecer, hasta observarse como una niña, ya no recién nacida, sino como de 6 años. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta niña habla con ellos y les dice que ya no va a regresar con ellos. Les dice, mamá, papá, no se preocupen por mí, yo me quedo en la laguna. Esto tiene que ver muchísimo con otras historias. En Puebla tenemos la leyenda de la sirena de Aljojuca. Es la niña sirena. Es una historia preciosa de un cráter volcánico que se ha llenado de agua y que igual nos habla de una niña que en algún momento buscando un borreguito que se le había perdido, encuentra un charco, se mete al charco y de repente el charco se hace inmenso hasta tener el tamaño de un cráter, donde la niña se ahoga. Y hoy en día se habla de avistamientos de esta niña sirena, que además es una sirena que salva a mujeres cuando caen dentro del cráter volcánico que está lleno de agua. Pero si cae un hombre, no lo salva, lo deja que se ahogue. O sea, le gusta la sororidad, es feminista la sirenita poblana. Pero esta es la sirena de Chiapas, es la Virgen Sirena. Bueno, posteriormente se construye una iglesia y se considera precisamente como una deidad católica. Entonces tenemos este mix, es como muy extraño, pero algo que comentaba con Adrián y que nos llamó mucho la atención es como en general la Virgen siempre está representada en lugares donde hay nacimiento de agua. Eso lo podemos ver en cualquier lugar, incluyendo el Tepeyac, ¿no? Donde hay un pozo de agua, hay una Virgen. Entonces, muy probablemente estemos hablando de que no necesariamente tendría que ser algo tan relacionado a la Virgen Madre de Jesús. Hay algunas teorías de algunos investigadores que consideran que se trata de una forma de hadas también que hacen pasar por la Madre de Dios. Pero eso que te lo cuente Adrián, porque Adrián es el experto. A ver, Adrián. Bueno, por ejemplo, sé que hay muchos puntos interesantísimos, es que sale tantas cosas. Lo que está hablando ahorita, Isa, es muy interesante, cómo muchas deidades de la más remota antigüedad, Venus, Afrodita, Maya, María, ¿no? Inclusive los vascos tienen a su propia María y demás, salen o nacen del mar. Son entidades marinas, deidades féricas, y que luego las religiones los han retomado o los han puesto dentro de sus panteones, ya sea egipcios, ya sea romanos, ya sea católicos, pero son entidades que están muy referidas al agua. El culto mariano no podría existir sin ese tipo de entidades. Hay que recordar que las Náyades, una de sus atribuciones era precisamente producir en algunos lugares donde había resequedad, estaba
zonas agrestes. Tocar una roca, tocar el piso y generar o provocar que fluya un manantial. La misma Virgen de Guadalupe, si ya ven que ha habido mucho escándalo respecto también a su origen, respecto también a su cuestión de su nombre, ¿no? Cuáles son su lexicología, de dónde viene, su etimología y demás. Algunas de las propuestas, ¿no? Quieren decir que Guadalupe quiere decir, algunos dicen, como bueno, Guada en árabe, quiere decir río, dicen, es río de lobos, ¿no? Pero otras de las traducciones dicen es del río oculto. ¿Por qué? Por esta misma asociación de que cuando se aparecen estas hadas, estas entidades, estos espíritus del agua, llegan a un lugar donde es necesario, tocan y generan un caudal de agua, ¿no? Se crea un río, se crea una vena de agua, un riachuelo, un pozo. Y estos tienen connotaciones que ni nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, las grandes catedrales góticas de la Edad Media, todas tuvieron como origen un manantial donde había un culto a una hada asociada con el culto mariano, que después se asoció con el culto mariano, que era tan sagrado porque todas en su profundidad, en sus cimientos, tienen esta vena de agua, tienen normalmente un pozo de agua mágico asociado con estas entidades. Y entonces, como sigue siendo tan sagrado, a pesar de los cambios culturales, a pesar de que haya habido pueblos paganos, que lo hayan llegado romanos, griegos, se van interponiendo un montón de culturas, estas entidades, por el glamour que nos explicaba Isa, tienen la capacidad de, al escanear no solo al individuo, sino a la tribu, al clan, a la civilización, adaptarse a los tiempos. Entonces van adaptando su culto. Por eso es que la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin, que inclusive ya había hecho algunas transformaciones dentro del México antiguo, se había ido transformando, la Tonantzin ya la conocen los aztecas, hacen esto que llamamos la escenificación férica de Juan Diego, para introducirse o para meterse como caballo de Troya a la Iglesia Católica. Por eso yo digo, y esto es muy controversial, pero la gran cantidad de mexicanos no somos católicos, somos guadalupanos. Entonces, estas entidades tienen la habilidad de cómo, gracias a ese glamour, a esa capacidad que tienen de hacer milagros y demás, cómo van interpenetrando, cómo van evolucionándose dentro de los diferentes cultos que van dominando en un espacio-tiempo. Esto es algo interesantísimo que normalmente nadie comenta, ¿no? Sí. Sí, algo que... Sí, además lo importante que es de que, como dicen, ¿no? O sea, de que muchas deidades o entidades femeninas como surgen del agua o están relacionadas con el agua, ¿no? Que eso lo tengamos como que bien presente y que pues la gente vaya atando cabos, ¿no? Con su leyenda más de zona. ¿Qué pasó, Adrián? Porque hay que recordar que el agua, hablando herméticamente y esotéricamente, ocultistamente, es un medio por el cual se pueden comunicar los mundos, o se pueden comunicar, hablando modernamente, las dimensiones. Entonces, estos tipos de entidades, por eso siempre surgen del agua, porque el agua, por sus atributos, que estoy hablando espirituales, tiene esta habilidad de poder permitir a estas entidades hacerse presentes en nuestro mundo, ir y venir de una forma más fácil. Por eso también tiene que ver mucho la cuestión de cuando esta agua se evapora y genera neblinas. Las neblinas son claves, son algo muy interesante y tienen un aspecto científico, tienen que ver con la interferencia de la luz y demás, de que se hagan presentes estas entidades. Algo muy interesante, ¿no? Bueno, perdón, es como su alfombra roja, ¿no? Para ellos es la neblina. Muy bien. Perfecto. Adelante, Isa. Pues entonces es bien interesante, ¿no? Esta presencia siempre mágica de estas
estos seres, de la presencia de la Virgen, ¿no? Podemos también pensar que lo que pasa es que estas deidades se van transformando, estas presencias féricas se van transformando de acuerdo a diferentes momentos históricos y de acuerdo a diferentes contextos. Pero bueno, esta es una hipótesis. Esto no quiere decir que estemos acabando con la fe de nadie. Simple y sencillamente estamos comentando una hipótesis más, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Regresamos a la presentación rapidísimo para ver un poquito más de estas historias. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver qué bonita imagen, ¿no? Una imagen precisamente de la Virgen de Guadalupe, pero con cola de pez. Y aquí nuevamente volvemos a ver este vínculo entre los seres féricos del agua, principalmente la imagen de la sirena como tal, y la representación de Virgen. Ok, vamos ahora con una leyenda también del estado de Oaxaca sobre una Virgen Sirena. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta leyenda pertenece a los Icos, que es un pueblo pescador del istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues ellos igual adoran a una deidad de origen. Es bien interesante esta deidad. A ver, me dicen si está bien, si me están escuchando, porque como que lo siento un poquito inestable. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Sí, está perfecto. un poco inestable aquí. Me señala la computadora que está inestable, pero bueno, si me están escuchando, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con este pueblo de Oaxaca? Ellos creían que habían tenido hacía mucho tiempo una deidad femenina que les ayudaba a la pesca, actividades que tenían que ver con el mar, porque ellos viven de la pesca, viven del mar. Y algo bien interesante es que comentan que cuando la deidad, cuando la Virgen estaba con ellos, en el mar no había olas. Pero lamentablemente en algún momento esta Virgen Sirena se tiene que alejar de ellos y se arroja al mar. Y cuando se arroja al mar para despedirse de su pueblo con la promesa de volver, muy similar a la promesa de Quetzalcóatl también, que se aleja del pueblo en el mar, bueno, pues cuando ella les promete que algún día regresará, levanta al saltar al mar oleaje. Y este oleaje es el que hoy todavía observan en la comunidad y comentan ellos que eso quiere decir que todavía no regresa. Mientras haya olas, quiere decir que la Virgen no va a regresar, pero la esperan. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vean qué interesante. Nuevamente nos encontramos con que hay una deidad que se introduce en el mar y se aleja y se despide de su pueblo para algún día regresar. Promesa que vemos también en otras deidades de México. La que sigue, por favor. Bueno, bueno, yo le tengo mucho cariño y es la sirena del ojo de agua de Orizaba, Veracruz. Bueno, yo le tengo un cariño especial porque me encanta Orizaba, tenemos muchos recuerdos bonitos y muy mágicos de Orizaba. Y bueno, ¿qué es lo que se cuenta? Se cuenta, ahora es un balneario. Ya lo hemos visitado Adrián y yo en algunas ocasiones y en medio del balneario hay una escultura muy bonita de una sirena, pero lo que se comenta es que hace muchos, muchos años, en tiempos de la colonia, se observaba en este ojo de agua una sirena que a veces salía, cantaba y atraía a los hombres hasta este manantial. Y bueno, cuando alguno se acercaba, pues ella igual se jalaba al hombre que le gustaba y lo metía al agua y bueno, algunos comentan que los ahogaba. Pero hay una historia bastante interesante que está presente en la Casa de las Leyendas en Orizaba, Veracruz. Y bueno, pues si me pueden pasar la siguiente diapositiva. Se cuenta que hace muchos años un hombre escuchó ese canto de la sirena, se acercó y cuando la observó se dio cuenta de que era muy bonita, era una mujer muy bonita. Y ella le pidió que lo llevara en su espalda hasta una iglesia cercana. Esto es algo bien interesante porque esta historia que les estoy comentando se repite también de las historias españolas, está muy presente en Europa. Y bueno, ¿qué pasa? Que este hombre decide que sí la va a llevar a cuestas en la espalda hasta la iglesia, porque además ella le promete que si la lleva le va a dar un montón de joyas que tiene en una jicarita y que le muestra. Entonces el hombre carga con la sirena en su espalda, lo único que ella le pide, siempre vamos a ver que hay esta condición, los seres féricos a cambio de un tesoro siempre te van a poner una condición y esta es la condición que la sirena le pone a este hombre, le dice, escuches lo que escuches, pase lo que pase, no voltes, sigue tu camino hasta llegar a la iglesia.
Y bueno, pues el hombre empieza a caminar y empieza a escuchar un montón de ruidos muy extraños y poco a poco la sirenita, que en algún momento se había sentido muy ligera cuando empezó a caminar, pues ahora ya pesaba un chorro. Hagan de cuenta que ya me está cargando a mí en vez de la sirena, ¿no? Porque ya pesa bastante. Y bueno, ¿qué pasó? La siguiente diapositiva. El hombre se espanta, voltea y esto es lo que se encuentra. ¿Ya pueden ver la imagen de la escultura? Es una escultura... A ver si ya la puedes ver, Fabiola, la siguiente diapositiva, a ver si ya la pueden ver. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, ya, sí, esto es lo que pasó con la sirena. Se convirtió en un horrible monstruo representado en la Casa de las Leyendas, en Orizaba, precisamente. Y bueno, pues ya se imaginarán, cuando el hombre voltea después de escuchar estos ruidos, estamos hablando de que va caminando, no se crean que era a mediodía, ¿no? O hora pico, cuando todo el mundo va a la escuela. No, estábamos hablando de que es en la noche, es a medianoche. Imagínense la Orizaba de la época colonial, todo oscuro, no había luz, ¿no? No había Comisión Federal de Electricidad, entonces todo oscuro, solamente las luces en las casas. Este hombre va caminando, empieza a escuchar estos ruidos en su espalda, voltea y esto es lo que se topa, ¿no? Tremendo susto que se lleva. Y esto es algo bien interesante. Cada vez que una persona se topa con un ser férico y por alguna razón rompe con la promesa establecida o simplemente no era el momento, ni el día, ni la hora para toparse con el ser férico y el ser férico se enoja, nunca sabemos por qué, ¿no? Son bastante extraños sus sentimientos de los seres féricos, no actúan con la lógica de los seres humanos. Recordemos que en los cuentos nos vamos a dar cuenta precisamente de los caprichos de los seres féricos. Entonces, una vez que se encapricha, pues viene el castigo. Y en México a esto se le ha llamado de manera tradicional el susto. Es decir, al ser férico te genera un susto. Es el que curaban las abuelitas, ya recordarán, ¿no? El famoso susto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el hombre voltea, mira a este ser, se espanta y bueno, hay varias versiones de lo que le pasó. La siguiente diapositiva, para que lo veamos más de cerquita. Hay otra imagen de este hombre cuando carga a este monstruo. Bueno, algunas versiones cuentan que el hombre se fue de Orizaba y nunca más regresó porque le dio mucho miedo, se espantó. Otras versiones cuentan que el hombre se volvió loco después de lo sucedido. Y otras versiones cuentan que se quedó a vivir por ahí, pero que nunca más quiso volver a hablar del episodio, aunque pasó a la historia como leyenda. Adelante, Adrián. Muy interesante dentro también del aspecto cultural extenso de las sirenas, es que cuando los hombres le hacen caso a las sirenas, a veces una de las consecuencias es perder la razón, volverse locos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con lo que estás platicando, Isa, del susto. El susto, ¿cómo funciona? Al menos lo que se concibe a nivel mexicano, a nivel prehispánico, hagan de cuenta que el ser férico lo que está haciendo nos roba en lo que ellos le llaman el tonali, el tonal. Nosotros lo podemos concebir como especie, como el alma, ¿no? Entonces, a veces personas que se meten en este tipo en ríos o se bañan de repente, ¿no? O en una poza de agua y demás, y hay una entidad de estas, la entidad le roba el tonali. Se sale esta persona y curiosamente tiene un cambio de personalidad, ¿no? Está muy triste, está muy a veces embelesado, está ido, pierde la razón. A la larga, esto va a generar un problema orgánico mayor, ¿no? Normalmente una leucemia, un cáncer o algo por el estilo. Entonces, los médicos, los chamanes, curanderos de las comunidades indígenas, lo que tienen que hacer es precisamente, al menos en espíritu o in situ, ir al lugar donde ocurrió este fenómeno para contactar con la entidad, que es lo que hacen, con el ser férico, y ofrecerles un intercambio, que ese intercambio es un sacrificio. Antes se les daba a lo mejor otro niño a cambio, se les daba un animalito. Se supone que ahora se les dan huevos de gallina, para poder liberar el tonali, ¿no? Entonces la gente recupera pues la cordura o la salud, ¿no? Se le quita el mal del susto, que hacía grandes rasgos más o menos es esa cuestión.
Perdón, Isa. Es bien interesante porque precisamente en estas enfermedades de tipo tradicional, bueno, pues vamos a observar que los médicos probablemente encuentren o no encuentren nada, ¿no? Pero lo interesante es toda la sintomatología que presenta la persona y esto podría también ser interpretado desde la psicología por una especie como de sugestión que tiene la persona. Aún así, las creencias culturales están muy arraigadas y a la fecha en muchas comunidades se sigue pensando que existe este mal del susto. De hecho, por ejemplo, mi mamá nos comentaba cuando íbamos a algún lugar donde había una laguna o un río, llevábamos a uno de mis sobrinos que le encanta hacer excursión, que cuando el niño saliera le gritáramos en el lugar el nombre del niño, Eduardo, Eduardo, no te quedes, Eduardo, ven con nosotros. Y es parte de la forma de evitar, sobre todo con los niños, porque los niños, al igual que los jóvenes guapos, cualquier persona más o menos jovencita va a ser muy atractiva para los seres féricos. Eso es lo que nos cuentan las leyendas. Entonces, tanto niños como en el caso de jovencitos, hay que llamarlos cuando vas a algún lugar, sobre todo si el lugar tiene agua. Y esto me lleva a una palabra bien interesante, que es la palabra encanto. Sí, y no estoy hablando de la película de Disney, pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver. ¿En qué sentido? ¿Qué es el encanto? También está presente en México, no nada más en Colombia. El encanto es un lugar mágico, así se le llama al lugar donde hay presencias tanto de entidades como de sucesos mágicos. En México así se les llama. Entonces hay lugares donde hay una laguna, donde hay un río, donde hay un bosque, ocurren cosas que para la población son consideradas que pertenecen a ese otro mundo, se le llama, es un lugar encantado, un lugar con encanto. Y hay algo bien interesante. En México se concibe que un lugar con encanto es también donde hay agua. Si un pozo se seca, se acaba el encanto. ¿Sí, Adrián? Y hay que recordar que dentro, también si vamos a las tradiciones mitológicas de la sirena, algunos le han tratado de dar una explicación de por qué se llaman sirenas, ¿no? Etimológicamente, ¿no? Que no se ha encontrado como tal, ¿no? Pero hay quien lo engloba o lo relaciona con la raíz semítica y bueno, de muchas otras lenguas. Sir, que quiere decir canto, y algunos le dicen también es el encanto, ¿no? Por esta capacidad, por medio de su encanto, de su cantar, volver mágico o darle una atmósfera mágica a cierto lugar, a cierto entorno, a cierto contexto, y provocar ese tipo de fenómenos, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante, y que también en todas las culturas lo vemos como esa constante, ¿no? Dentro de la fenomenología ovni, a lo mejor le dirían, ¿no? Los lugares, como se ven, ventanas o no sé qué, pero realmente son los encantos, ¿no? Okay. Por eso de la película de Disney, pues es un lugar encantado y también hay agua en ese lugar, no sé si recuerdan. Vuelvan a ver la película y se van a dar cuenta de que tiene mucha relación con todo esto. Bueno, pero vamos a continuar ya, Adrián, para que ya vayamos terminando. La siguiente diapositiva, a ver si me la pueden cargar, la sirena de Tamiahua, de Veracruz, es otra sirena. ¿Ya está la diapositiva? A ver, se está cargando. Y esto es bien... No, a ver, me avisan. Bueno, esto también es bien interesante. Lo que carga les puedo decir que al menos hasta donde yo sé, donde me dice la tradición que me contaba mi papá, los mejores ostiones del mundo eran ahí de Tamiahua, ¿eh? Sí, de Tamiahua. Bueno, ya les hizo no sé, el comercial turístico. Bueno, vamos rapidísimo con esta historia. Se cuenta que hace muchos años vivía una viuda con su hija, una jovencita muy bonita, en Tamiahua. Y bueno, pues esta viuda, después de la muerte de su marido, se dedicó a trabajar y a colaborar con la iglesia. En Semana Santa ocurrió algo bien interesante. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva para que les cuente qué es lo que pasó? Bueno, ahí les puse una imagen, ¿no? Me siento como una sirenita en el agua. Precisamente eso hizo la niña. Se dice, yo no lo sabía hasta que empecé a investigar todas estas cosas, porque yo vengo de la tradición del Sábado de Gloria en que todo el mundo se baña. Pero antes del Sábado de Gloria se consideraba que no era correcto bañarse en Semana Santa, porque si no podría acarrearse una maldición o un castigo. Y bueno, esta niña, esta jovencita, en Semana Santa estaba ayudando a su mamá a traer un poco de leña y carbón, se ensució y le dijo a su mamá, me voy a bañar, y la mamá le dijo, no te bañas. Y la niña le dijo, bueno, mamá, a ti te gusta oler feo, pero a mí no, pues yo lo entiendo, ¿no? Por parte de la niña. Le dijo, por lo menos me voy a lavar la cara. Bueno, desobedeció la niña,
el mandato de no bañarse, no tocar el agua hasta el sábado de gloria. La niña se bañó y por consiguiente obtuvo una maldición. La niña se transformó en un ser horroroso, mitad mujer y mitad pez, con unos ojos rojos, que es otra característica de los seres féricos en las leyendas, los ojos rojos. Así pues puedes distinguir entre un animal que es criptozoológico y un animal férico o mágico, ¿no? Adelante, Adrián. Algo interesante que no es muy conocido dentro de la fenomenología de las sirenas mexicanas, y yo lo he encontrado y creo que nadie lo ha relacionado, es que a veces se dice que van acompañados, no solamente ven a la sirena, van acompañados de otra entidad, de una entidad que, diferente de ámbito cultural, en castellano, en español les dicen perros de agua. ¿No? Eso como la película de Disney. Eso nos lleva a una tradición. No es una tradición, es al menos dentro de tiempos prehispánicos era un hecho, de no acercarse al agua, y específicamente, por ejemplo, al lago de Texcoco, porque había una entidad que se le llamaba la Huitzol, ¿no? Que algunos realmente no ha habido explicar de dónde viene su etimología, pero algo sí le quieren decir como que es como una especie de un animal espinoso, ¿no? Como espinoso y como parecido entre un lobo, un chango. O sea, los prehispánicos no sabían cómo explicar qué era, ¿verdad, Adrián? Pero muy bravo. Y que cuidado de que te encontraras. Decían, por ejemplo, Bernardino de Sahagún, en sus historias, cuenta o dice, más o menos lo describe, que tenía mano de chango, perdón, la cola de chango, ¿no? Tenía como alguna especie como de pelo muy crespo, muy puntiagudo, ¿no? Raptaban a los niños, y sobre todo a los niños y a las mujeres que se acercaban a las pozas de agua. Y se los comía, ¿no? Y utilizaban, fíjate otra cosa interesante, utilizaban como anzuelo precisamente, cantaban o hacían como niños, hacían como niños chiquitos, sí. Bueno, pero vamos a preguntarle a Fabiola que con estas características nos diga qué animal tiene esas características. A ver, Fabiola, cara de chango, cola de chango, parece entre lobo, perro, nada, está grandote y es muy bravo. ¿Qué animal podría ser así? Y que todo el tiempo está en el agua. Pero con cara de chango. Pues parecido. No, y de veras sí tiene una carita así media. Ya, a ver, piénsale, ¿qué animal puede ser así? Vamos a darte una pista. En el agua. Sí, es mamífero. Ajá. Es mamífero. Un pato nos va a decir. Ay, no sé. No es un pato. Grandote, que parece entre perro. No sabes si es un perro o un lobo, con cara como de changuito, cola de changuito. Pero el pelo es así como tieso, pues como de espinas. A ver, piénsale. No sé, me fue el nombre de estos animales que son como mapaches, pero que tienen otro nombre. Parecido. Ajá. Están en muchos, ¿no? O sea, creo que ellos siempre están ahí cerca del mar y todo, pero ¿Castor, se me fueron los nombres. ¿Como un castor? No. Bueno, pero no, a ver, ya le atinaste, creo que ya le atinaste. Es como un mapa, pero se me fue el nombre. Es como un mapachito. Es como un mapachito, pero tiene su colita más larguita. Pero más grandote. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos una hipótesis. Lo que pasa es que este animalito que tú dices, pues lo hay desde los chiquitos que se han vuelto toda un fenómeno en Japón, como mascotas, porque están bien adorables, hasta los muy grandotes que hay en Sudamérica y que son bien bravos. ¿Ya sabes qué animales? Entonces, dile, Adrián, ¿cómo se llaman? A ver, tú dinos, Isa. Bueno, se llaman nutrias. Me vas a decir, bueno, pero una nutria es juguetona, es chiquita. No, velas de Sudamérica y muy probablemente en algún momento vivieron por acá. ¿De qué tamaño son? Bueno, y dentro del aspecto criptozoológico se ha hablado de este tipo de animales, pero de un gran tamaño y una gran ferocidad, ¿no? Hay quien ha especulado que posiblemente, porque se habla mucho de esto en tiempos actuales o contemporáneos en Sudamérica, pero vamos a decir que también es muy posible que hayan existido también incluso en el Valle de México, la zona lacustre. Alguna especie también pudo haber sido, pero, ¿no? Pero curiosamente tiene sus mismas también características mágicas. Por ejemplo, cuando se llevaba los cuerpos, cuando se llevaba a las personas, solamente le sacaba los ojos.
y no encontraban mordidas, ¿no? Que los habían mordido o mayugado, qué sé yo, sino tenían como moretones, que es algo que vamos a encontrar mucho en las cuestiones de las abducciones. Es algo muy interesante. Porque bueno, ahorita ya no es dentro de lo que nos está tocando, pero ya algo habíamos tocado cuando hablamos de ufología férica, de la cuestión de la relación de los seres féricos y las abducciones, ¿no? Que las sirenas practican constantemente la abducción. Incluso en muchas leyendas, hasta las 1001 noches, en muchos textos antiguos, se habla de cuando abducen a los hombres, no siempre los matan, los llevan a sus palacios de cristal, a sus palacios así de ensueño, en el fondo del mar, o en el fondo del agua, o en el fondo de un lago, donde precisamente el tiempo y el espacio transcurren de una manera muy diferente. Hay que ver que dentro del mundo férico, siempre las cuestiones que tienen que ver sobre el espacio-tiempo, sobre el peso, sobre las distancias, no es como en nuestro mundo material, ¿no? A lo mejor un minuto de aquí pueden ser horas allá, o pueden ser años, pueden ser días, y viceversa. Entonces, curiosamente, algunos de estas leyendas que nos hablan de los hombres que regresan de las tierras o de esos palacios mágicos de cristal de las sirenas, nos describen cosas muy parecidas a lo que nos describen las personas que han sido abducidas en el contexto ufológico actual. Claro, y que también se relaciona con el agua, ¿no? Absolutamente con el agua, ¿no? Hay que, dentro de las teorías, vamos a decir, ufológicas, está que este tipo de entidades no vienen ni del espacio, no vienen del futuro, no vienen del pasado, sino vienen del fondo del mar. Y aquí me gustaría agregar la cuestión, ¿no? De que está muy relacionado con los mitos alrededor de Sirio. A lo mejor muchos están familiarizados o han oído hablar de los dogones, este pueblo antiquísimo del África, que nos habla sobre unas entidades acuáticas llamadas Nomo, que son hombres pez, mujeres pez, que vienen de Sirio y que son las que les transmitieron también el conocimiento, ¿no? Yo tengo también la hipótesis de que el origen del nombre de sirena tiene que ver con esta creencia en su origen en Sirio, su origen sideral, ¿no? Entonces, bueno, no voy a meter más en detalles porque hay cosas increíbles dentro de la cuestión de los dugones y las sirenas, muy interesantes. Perfecto. Pues vámonos rápido, Adrián, ahora sí ya no interrumpas, porque vamos a terminar, porque si no, vamos a terminar mañana. Sí, perdón, Fabiola. Sí, que les decía que podríamos hacer otro programa literal, simplemente con todos los datos que nos arroja este tema, ¿no? Sí, así es. O varios programas. Adelante, Isa. Bueno, vamos a continuar. Regresamos a las diapositivas rapidísimo. Vamos a la siguiente para que les cuente qué pasó. Bueno, les estaba comentando de esta niña que se bañó en el Jueves Santo cuando tenía que esperar al Sábado de Gloria, se convierte en un ser monstruoso. Los vecinos van corriendo detrás de la niña porque pues la recordaban como una niña cuando su mamá les dijo algo pasó. Para esto es algo bien interesante en la leyenda. La niña se bañó en un pozo de agua y del pozo sale una tremenda ola que la jala y se la lleva. Y después la encuentran junto al mar, arriba de una lancha que la misma niña, ahora convertida en sirena, pues había destruido. Y entonces se dan cuenta todos de que pues ha sido víctima de una maldición por desobedecer el designio de no bañarse hasta el Sábado de Gloria. Entonces ya saben, para la Semana Santa no se bañen en Jueves Santo porque si no les puede pasar algo grave. Ok, vamos con la siguiente diapositiva, la del Cerro de la Pez. Esta leyenda es de San Luis Potosí. A ver si me ayudan, si ya está la diapositiva para continuar. ¿Ya está? Ok. Ya. Vamos con el Cerro de la Pez. Bueno, este cerro se dice que tiene forma precisamente de un pez gigantesco. Y bueno, pues la gente que vive en esta zona considera que precisamente esta deidad pez se transformó en el cerro y hasta la fecha pues le llevan ofrendas siempre con pescados frescos para una buena pesca. Pero hay otra leyenda que es la que sí nos interesa acerca del Cerro de la Pez. Les voy a pedir la siguiente diapositiva, por favorcito. Y bueno, se cuenta
que en realidad en una laguna que se encuentra en la región habitaba Marla, una deidad que era mitad mujer y mitad pez. Y de hecho se comenta que el cerro es la transformación de esta sirena llamada Marla, y que cuando se encontró, se descubrió petróleo en la zona, cuando empezaron a excavar y encontraron chapopote, se decía que estaban lastimando a esta mujer pez, y ese petróleo era su sangre. Eso es lo que creían los pobladores de la región. Y bueno, vámonos con la siguiente diapositiva, rapidísimo. Y esta es sobre las sirenas, bueno, más bien mujeres que se transforman en sirenas, también por un castigo, por una maldición. Y esta es una historia de Guerrero, en Tlapa. Se dice que hay una laguna, y en esa laguna, bueno, pues se comenta que viven sirenas. Y según contaban, la historia es de una chica que se va a noviar ahí a la laguna con el novio, a hacer cosas que su mamá y su abuelita le habían dicho que no se hacen, pero la muchacha desobedeció. Entonces se va a noviar, se va con el novio, se meten los dos muchachitos a nadar, y bueno, pues nada más por hacer eso que no estaba bien, la muchacha se transforma en una sirena. Ese fue el castigo, desobedeció, y por andar de impúdica, diríamos, se transforma en sirena, y desde entonces tienen mucho cuidado los jóvenes de no acercarse en la noche porque se la pueden encontrar, y ahora por desquite hacia los hombres los puede ahogar. Otra vez una sirena feminista, pero de estas recalcitrantes, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. También en Tlapa se cuenta que la sirena de otra laguna vecina, esta es otra sirena, pero pues está muy cerquita, fue castigada por Dios también por bañarse en el río en Semana Santa. A esta sirena se le oye cantar en Semana Santa, y si alguien se acerca, sobre todo si es un muchacho, cuidado, porque también lo ahoga. Y bueno, para finalizar, vamos a una leyenda que me encantó. Esta la dejé al final porque se me hizo como muy bonita. Vamos a la última, por favor, la siguiente diapositiva, la de la fuente de la sirena del Museo de la Ciudad de México. ¿Ya está ahí la diapositiva, Fabiola? A ver si no, apenas está cargando. Ajá, ¿me dicen cuando ya esté? Sí. Ok, bueno, en el Museo de la Ciudad de México, ok, ya está. En el Museo de la Ciudad de México se encuentra el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, obra del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Y en su interior hay una fuente muy bonita que es a través de la cual se cuenta esta leyenda. La siguiente diapositiva. Bueno, pues esta es la fuente. Y se cuenta que hace mucho tiempo, en tiempos más o menos ya saliendo de la colonia, la hija de los condes se enamoró de un muchacho que no pertenecía a su misma clase social. Y bueno, pues esta niña era pues bien querida por este muchacho. El muchacho también estaba interesado en ella, pero debido a que los papás no estaban de acuerdo con este enamoramiento que tenía esta niña, bueno, pues ella se enferma porque le prohíben ver al muchacho. Ella se enferma, cae en cama, y a pesar de que trataron de cuidarla, pues ella muere de tristeza. Y bueno, ¿qué pasó? Que los condes, como un poquito para tratar de calmar su dolor, construyen esta fuente, y se dice que la sirena se parece muchísimo a la hija del conde. La siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí podemos ver más de este museo. Y bueno, lo que cuenta la leyenda es que los condes de Santiago de Calimaya estaban muy tristes, construyen esta fuente, y esto lo hace sobre todo el conde para tratar de calmar su propio dolor. Pero cada noche él sueña a esta sirena de la fuente, pues que toma vida y que empieza a llorar mientras mira al cielo. Entonces esto pues genera muchísima tristeza hacia el conde. Bueno, se cuenta que esta, igual que otras estatuas, recobran, como que toman vida más bien en las noches, en ciertas noches específicas. Eso también es como una historia muy común en México acerca de las estatuas que tienen vida. La siguiente diapositiva, bueno, pues otra imagen más en la cual podemos ver a esta sirena de la fuente. Y vámonos ya a la siguiente diapositiva. Bueno, les habrá quedado una duda, ¿no? Yo creo que les habrá quedado la duda de que también hay sirenitos, también hay sirenos, ¿sí? Como la canción del sirenito. Bueno, pues ciertamente también hay historias y hay leyendas de hombre pez, de hombres pez, de hombres, sobre todo, mitad hombre y mitad cola de serpiente de agua, que podemos observar en el México prehispánico. De hecho, ahí en el canal de Espacio Férico pueden encontrar una leyenda, que es uno de los videos más visitados, sobre el hombre pez. Entonces sí, también hay presencia
de sirenas masculinos, pero son menos que las sirenas femeninas, al menos entre las leyendas que yo he encontrado en México. Y bueno, pues ya la siguiente diapositiva, pues muchísimas gracias. Ahí un pequeño consejo para todas las chicas que vieron este programa. Si un chico te hace enojar, solo recuerda, él es un simple humano y tú una bella sirena. Ok, pues muchísimas gracias. Por mi parte creo que ya fue todo. No sé si tengan comentarios, algo más, porque pobrecito Adrián se quedó con las ganas de seguir hablando. Ya no lo dejé para que termináramos. Pero bueno, Fabiola, te escuchamos. Sí, pues déjenme ver si hay alguna pregunta de la gente, porque la verdad sí está súper interesante. Creo que esto era algo que desconocía, pues, varias personas, ¿no? A menos que te guste el tema, a menos que que lo investigues, que veas libros o que viajes, ¿no? Te enteras de estas leyendas. Y pues ya están hablando, ¿no? Dice Miguel Muñoz Reyes, yo solo he oído hablar de la sirenita de Río Tobar, ¿no? Dice Miguel Muñoz, acabo de ir a un río que tiene lugares encantados, cuentan los lugareños. Y pues un saludo a Rubén Malpica, que está aquí con nosotros. Y pues bueno, aquí ya nada más nos dice, pregunta de Jigsaw Jetson, ¿por qué es tan difícil ver una sirena? Hay muy pocos testimonios. Pues más bien hay un montón. Lo que pasa es que, pues, como siempre, ¿no? Cada vez que nos preguntan, oye, es que yo quiero ver un duende, yo quiero ver una hada, yo quiero ver cosas así, ¿no? Pues es que no obedecen caprichos, más bien los caprichosos son ellos, ¿no? Y van a hacer lo que ellos quieran. Hay muchos consejos, ¿no? Que ahora se dan con la nueva era, que no, que medita y acércate a un bosque. Pero la realidad es que por los testimonios se aparecen en el momento que la gente menos espera y cuando la gente menos lo quiere, que es otra cosa, ¿no? Porque tremendo susto que se lleva, les comentamos. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Por qué son tan pocos los avistamientos? Yo opino que sí, es más común de lo que nos podemos imaginar. Nada más que es la cuestión, imagínense, si para cuando alguien ve un ovni, ya cómo lo toman. Sí. O imagínense una persona que ve una sirena o un ser de ese tipo, pues ya ellos mismos se autocensuran, ¿no? La misma gente dice, no, pues es que ya no se los cuento ni a mis papás ni a mis hermanos, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí, no? Van a llevar al manicomio, ¿no? Claro, yo tengo un vecino, vive aquí a unas cuantas casas, él es profesor de la Ibero y es precisamente oceanógrafo, es biólogo, no voy a decir más porque si no, ya sabes, es el adivina quién y le van a atinar qué quién es. Pero bueno, esta persona alguna vez me comentó que su abuela vio igual, era en las lavanderas, porque es muy común que las lavanderas se encuentren con este tipo de fenómenos, en un río, creo que en Veracruz me comentó, vio una sirena. Y bueno, pues tenemos el testimonio de Carlos Guzmán, que también comenta que su abuela vio una sirena. Entonces, realmente es más común de lo que pensamos. Así como hay gente que ya en confianza te empieza a contar que vio un fantasma, que oyó ruidos en su casa, por el estilo, ciertamente es muy común. Lo que pasa es que muchas veces da mucha pena, ¿no? Para las personas contarlo. Sí, Adrián. Es que bueno, es que aquí también, bueno, no hablamos de las cuestiones más de las sirenas que están muy relacionadas con las mujeres de los lagos, con las mujeres que se aparecen cerca de los ríos, o sea que no necesariamente tienen que tener las partes inferiores de pez o de lagarto o de víbora, sino tienen sus pies, ¿no? Y dentro de estos mismos fenómenos de espíritus del agua se engloban inclusive hasta la misma Llorona, ¿no? Al mismo fenómeno que en Europa se llama de las lavanderas, que es un fenómeno también mundial, ¿no? De ver estas entidades que se acercan, están en un río, están como lavando, ¿no? Aquí en el contexto mexicano pasa mucho que cuando se acercan, voltean y tienen cara de caballo, ¿no? Y tienen nombres, un montón de nombres, ¿no? La Cihuacó. Sí, o sea, tienen... Cihuaclaco. Se llama Cihuaclaco. Cihuaclaco, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Pero tienen la particularidad, en muchas zonas, que agarran el trapo con el que están supuestamente lavando, agarran al muchacho que se iba acercando, y lo ahorcan, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas que en Coyoacán se cuenta de la Cihuaclaco, justamente donde estaba el río, en Coyoacán. Ahí es donde la veían. Sí, es otra entidad del agua. De estas entidades, hay una en el ámbito maya,
¿cómo se llama? Exabel o algo así, se me fue ahorita cómo se llama, pero es la diosa, se le cree es la diosa de los ahorcamientos. Y nadie se explica por qué, ninguno de los etnólogos, arqueólogos, demás, nadie sabe por qué la relacionan a esta entidad, a esta deidad, con los ahorcamientos, por qué aparece en algunas representaciones ahorcada. Ellos no saben que precisamente dentro de diferentes ámbitos culturales, en Europa se da mucho, en Alemania las nixes hacen eso. Las nixes es una sirena alemana. Agarran y ahorcan al señor, al muchacho, qué sé yo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho en el ámbito también de la India antigua, pero también de la India moderna y contemporánea, con el culto a Kali y los seguidores a Kali, que una de las cosas que hacían y por las que fueron tan perseguidos es que estaban en los caminos y imitando lo que hacía Kali, iban con su trapito, agarraban al bebé y los ahorcaban como un sacrificio ritual, ¿no? Es que tiene unas vertientes que ni nos imaginamos dentro de todas las cosmogonías, cosmologías, etnografía, muy interesante, ¿no? Y donde veamos, pues sale perdiendo el hombre. Sí, es algo bien interesante, ¿no? Sí, que en el ámbito de los seres féricos vamos a observar muy comúnmente que se trata de seres femeninos, ¿no? Y lo que comentábamos, suelen ser muy agresivos. Pero yo quisiera comentar, ¿no? Que para acercarse a estos temas hay que quitarse un poquito las lógicas científicas. O sea, realmente entrarle un poquito más a las lógicas de la poesía y la metáfora para tratar de entenderlo. Ya lo que cada quien decida de si cree que existen o no existen, ya esa parte, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que existen al menos en el contexto literario, en el contexto de la poesía, ¿no? En el contexto de las leyendas. Y eso es bastante bonito, disfrutar de la leyenda como tal, ¿no? De estas historias como tal. Claro, y pues miren qué padre que estamos viendo a un ser que muchos le adjudican el otro origen y cuando tenemos nuestras propias mexicanas, ¿no? Sí. Así es, pensábamos que todas eran europeas. Pero ¿no? Que hay sirenas mexicanas. Pues sí, o sea, y antes que nos llegaran las leyendas, ¿no? Claro, algo interesante. No, por ejemplo, Cihuatcoatl quiere significar, pues, falda de... Pero una mujer mitad serpiente y mitad humana, ¿no? O sea, mitad mujer y mitad serpiente. O sea, esto ya existe desde la más remota antigüedad en el México antiguo, ¿no? Sí, claro, y nosotros imaginándonos acá a las sirenita de Disney, ¿no? A la sirenita de Ariel. Exactamente, ¿no? Sí, adelante. Que es también muy, muy extraño, pero en el ámbito mesoamericano, en algunas regiones, Totonaca, en el sureste de México y demás, algunas sirenas, es un poco conocido, son rubias de ojos azules, desde antes de que llegaran los españoles. Y ese es un punto que normalmente no se toma en cuenta. Muchas de esas entidades féricas ya vienen esas representaciones o esas tradiciones antes de que llegaran los pueblos del viejo mundo, ¿no? Igual que las sirenas. Ajá. No, dime. O esta parte tan importante que decía Isabel, ¿no? Que el glamour, ¿no? Que se mostraban como muy, muy, muy bellas, muy atractivas, pero a lo mejor esa no era su verdadera cara, ¿no? Sino que esa no era su transformación de ataque. Es el anzuelo. El anzuelo, que lo tienen muchos animales en la vida real, ¿no? Sí, así es, que parecen maripositas y en realidad son otra cosa. Pero además, algo que no hemos comentado, y me llama la atención porque ninguno de los dos me preguntó, pero bueno, tenemos sirenas en el Estado de México. ¿Pero qué hacen ahí? O sea, si estábamos hablando de las de Veracruz, pues se entiende, ¿no? Pues ahí hay mar. Pero ¿y por qué hay sirenas en el Estado de México? ¿Por qué están presentes en lugares que son altos, montañosos? ¿Por qué hay lagunas? O sea, en cualquier lugar donde hay agua, y no me refiero al agua de la tienda, no estoy hablando del agua, no sé, embotellada. En cualquier lugar donde hay agua, donde hay nacimientos de agua, donde hay ríos, hay encantos, ¿no? Hay leyendas sobre lo mágico. Pero si estos lugares se pierden, y esto me refiero porque, pues de repente llegan muchas empresas y saquean el agua, ¿no? Y se la llevan.
Entonces, si en un lugar se acaba el agua, se seca un pozo, se seca un manantial, se acaban los encantos y sus leyendas. Eso es interesante también. Entonces, por muy alto, muy lejano que esté el lugar, ahí hay encantos, mientras haya agua naciendo. Eso es parte de lo que también nos lleva a entender que es importante proteger nuestra agua, ¿no? Claro. Sí, y hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, muchos creen que las sirenas nada más, a veces dicen, pues no están en el ámbito acuático, ¿no? O salen tantito. Hay sirenas que vuelan. Y dentro del contexto mexicano, hay varios casos de este tipo de entidades que vuelan, ¿no? Inclusive se transforman en algún tipo de ave. O quieren, ahora sí que como si, de ahí viene también el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Se convierten en serpientes emplumadas. O sea, por eso ¿no? Yo regreso a la cuestión también de que nos hablan los antiguos griegos, de que las sirenas también son aves. Y en varias tradiciones antiguas son aves también, porque tienen esa habilidad también de proyectarse en el aire. ¿Te acuerdas, Adrián, en Aljojuca, precisamente en el cráter lleno de agua, la presencia de bolas de fuego, ¿no? Arriba. ¿Sí te acuerdas? O sea, se habla de la presencia de esas famosas brujas, ¿no? Las bolas que, bueno, se pueden explicar por diferentes hipótesis, pero así es. Mismas entidades, ¿no? Y entonces, aquí hay que platicar también que cuando hay gente que las ha visto aquí en México, a las sirenas, ¿no? Normalmente a veces ven un remolino, como un remolino que se crea, ¿no? Se hace como una especie de neblina, empiezan a ver luces, ellos dicen, son como arcoíris, y empieza a ver también ese fenómeno de que sale una bola de luz, y esa bola de luz se convierte en la sirena. ¿No? Que ahí es donde se apoya la hipótesis de multidimensional. De ahí viene el simbolismo de por qué a las sirenas, sobre todo en el Viejo Mundo, se les representa con una caracola. Por eso también por eso ellas tienen el espejo, tienen el don de la profecía. Hay que recordar, por ejemplo, de entre muchas profecías que hay a lo largo del mundo relacionadas con sirenas, una de las más importantes que nos atañe a los mexicanos fue el sexto aviso anterior de que llegaran los españoles a México. Precisamente fue que del lago de Texcoco salió la Cihualcóatl, algunos la conocen como la Llorona, ¿no? Que estaba chillando, que estaba augurando, estaba dando ahora sí que el mal augurio de que la raza azteca iba a perecer, ¿no? Porque eso siempre nos vamos a encontrar también con los mitos de las sirenas, ¿no? Que dan anuncios y normalmente son negativos, ¿no? Es algo parecido a la cuestión del hombre polilla. Muchas entidades féricas nos advierten de este tipo de cosas que van a pasar. Claro, o te advierten o te amenazan, ¿no? Es que es lo interesante, es que ellos, las entidades féricas, uno podría decir es que son malas, ¿no? Es que aquí el problema es que no es que sean malas, sino que nosotros vamos a sus lugares naturales, vamos a sus bosques, vamos a sus pozas de agua, a contaminarlas, a destruirlas, a talarlas, y entonces ellos se están defendiendo. Claro, por eso principalmente pues mucha hostilidad de varios, ¿no? Por eso es que los seres féricos que abducen, ¿sí? Por eso abducen, no porque sean malos, sino porque están combatiendo contra la raza humana. Mira, Carlos Muñiz nos dice, en mitología celta, Nimue, la dama del lago, y la espada de Excalibur, y se la lleva a Lancelot, ¿no? Claro, es la dama del lago, es lo mismo que estamos platicando, es una sirena que vive en un lago y le rinden culto los antiguos celtas. No, y muy conocido porque hay una marca de café que la tiene en su logo y es esa representación, ¿no? Justamente. Y es algo de lo que no hemos platicado, que este tipo de entidades, y en específico las sirenas y las damas del lago, a ciertos hombres en específico, que son por alguna cuestión heroica o muy valerosa, les dan un objeto sagrado. Que luego hay que regresar, como que hace Excalibur. Dice Rubén Malpica, en la región de Campania,
Campania enfrente del Golfo de Nápoles, Capri vive rodeada de mitología y leyendas, ya que según, espérame tantito, la palabra de Homero es la isla donde se esconden las sirenas. Los lugareños también lo cuentan. Una vez fue su legendario refugio y que su canto hechizaba a los marineros conduciéndolos a la perdición y encallando sus barcos en los arrecifes. Esa es como la tradicional, ¿no? La más escuchada. Difundida, es la más, ahora sí que clásica, es la que nos habla la Ilíada. La Odisea, la Odisea. Exactamente, y ahí es donde viene, pues también ya empezaba la mala fama, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Es un tema, la verdad, increíble, ¿eh? Con muchas aristas. No, sí, demasiadas, ¿no? Porque, pues bueno, ya pasamos hasta por orígenes cósmicos, religión, ¿no? Y creo que este tema es bastante importante y a lo mejor no lo habíamos nunca pensado, ¿no? Hasta qué grado estaba o está este tema en nuestra cultura. Para los amigos que son de otros países, pues también analícenlo, ¿no? ¿Dónde encuentran a las sirenas o a estas figuras? Porque, por ejemplo, pues, como les decíamos, tenemos los más representantes. También Japón, ¿no? Japón relaciona mucho a las entidades de los lagos, de los ríos, y con esto figura del fuego, ¿no? Así el espiritito que van caminando en el agua. Sí, en todas las culturas. Y bueno, pues recientemente un tremendo mito moderno, ¿no? Existen las sirenas, según Animal Planet, decían todos. Es que sí existen, ¿no? Este documental, falso documental, que movió a tanta gente a través de la creencia, pues más orientada hacia lo criptozoológico, ¿no? Hacia la presencia de un homínido acuático. Bueno, pues es fantasía al final, no se comprobó nada, ¿no? Pero de todas maneras ahí te das cuenta cómo los mitos modernos siguen presentes y cómo las figuras míticas se hacen presentes nuevamente a través de nuevas formas, ¿no? De nuevas maneras de acercarse a nosotros. Entonces los mitos siempre van a resurgir, van a estar como parte de nuestra vida, porque al final, pues somos seres humanos que también traemos, digamos, esa predisposición genética a los mitos. Claro, ¿no? Esta necesidad de encontrar algo diferente, ¿no? Sí. A nuestra cotidianidad, ¿no? Algo que nos saque de eso, algo que le dé como emoción, ¿no? Sí, que nos acerque a esa ánima mundi, ¿no? A esa alma del mundo. Porque también es ese vínculo claro. Con lo natural, con la naturaleza. O sea, tiene muchas implicaciones. No es un tema sencillo. Parece sencillo, pero no lo es. Exactamente. Pues bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Muchísimas gracias a la gente que ha estado con nosotros y ha estado haciendo sus preguntas. Si tienen una pregunta final, pues aprovechen para poder hacerla, como les decíamos, pues creo que este tema se dio la información justa y precisa, ¿no? Para que también les crezca esta cosquillita a todos los que vean este programa, y pues los invitamos a que busquen libros, a que busquen películas, ¿no? Todas las diferentes representaciones que las hacen, que son fabulosas, y que pues, como les decía, en sus países busquen cómo se representa esto, cómo lo tienen implicado en su cultura, que creo que va a ser algo sumamente interesante, ¿no? Y pues no sé si quieren darnos sus últimas reflexiones, Isa y Adrián. A ver, tú, Adrián, porque a ti te encanta dar la última reflexión así. Va a ser chiquita, Adrián, va a ser chiquita. No, lo único que voy a mencionar que precisamente sí es muy interesante este tema, y que espero que este programa sirva para que muchos precisamente investiguen, se vayan adentrando, traten de hacerse de libros, no solamente, ya vi todos los videos de YouTube de sirenas y ya estuvo, ¿no? Todos los fakes, ¿no? No, vamos a los libros, ¿no? Vamos ahora sí que al saber, ¿no? Sobre todo de la antigüedad, ¿no? Vamos a buscar mucha información de esto, la vamos a encontrar en los libros de antropología y etnología mexicanos, ¿no? De Lina y de que nadie los compra, o sea, ahí está todo eso, ¿no? Uh-huh. Hay un universo que ni se imaginan, todo lo férico está ahí, ¿no? Uh-huh. No tenemos que ir ni a la Celtia, no tenemos que ir a Alemania, no tenemos que ir a... Aquí tenemos y esto está vivo, esto está presente, esto está pasando, ¿no? Esto es contemporáneo,
No, de que no, es que a lo mejor pasó en la Edad Media. No, no, no. Esto está vivo. Esto sigue ocurriendo. Entonces, no me voy a alargar más. Esa es mi reflexión, es de que, pues, estudien, ¿no? El estudio, los libros, pues hacen la diferencia en el mundo, ¿no? A pesar de lo que quieran hacerles creer a los jóvenes, ¿no? Sí, es que los seres féricos siempre se hacen presentes, ¿no? Los seres féricos se hacen presentes de mil maneras, incluso ahora a través de los medios tecnológicos. Tal vez algún día platicar, ¿no? Sobre ahora las presencias a través de las creepypastas, de los nuevos mitos, o que ahora se llaman, ¿no? Leyendas urbanas. Y ahí también está presente este inconsciente colectivo, este imaginario popular. Y bueno, pues para aquellos que se quieran profesionalizar, hay un libro extraordinario, no sé, Adrián, como veas, pero yo creo que es súper recomendable. Si quieren, les muestro unos de mis libros, ¿eh? Bueno, tú te dedicas a los libros, pero realmente el libro que yo considero que es el que explica mejor el fenómeno férico es el de Patrick Harpur, Realidad Daimónica, un libro, yo creo que es mi favorito. Libro ultra recomendable, difícil de leer, pero tienes una explicación maravillosa a partir pues de un filósofo, antropólogo. Ese libro, bueno, la portada que no espante a nadie, y luego el nombrecito, ¿no? De Realidad Daimónica. Dios, ¿qué es eso, no? Yo soy católico. Pero realmente es muy recomendable para aquellos que quieran conocer el tema desde un punto de vista filosófico, psicológico y un poquito cercano a lo científico, pero también muy poético, muy hermoso. Bueno, pues ya, eso sería todo, Fabiola. Perfecto, pues bueno, está Adrián mostrando, él tiene una vasta biblioteca que ya también nos la hemos, y siempre que tenemos un programa, pues nos muestra o nos cita, ¿no? A bastantes autores que eso es muy útil. Es muy útil. ¿Y cómo los podemos encontrar en redes sociales? A ver, Adrián. Tú dile a Fabiola. Bueno, a mí me pueden encontrar como Adrián Eleazar II González en Facebook, también como Biblioteca Fortiana en Facebook, pero sobre todo, pues les recomiendo que visiten mi YouTube, se llama Biblioteca Fortiana. Ahí ya hace rato que no subo videos, pero tengo cosas muy interesantes y iré subiendo cosas más interesantes. No, y dales la premisa de lo que vamos a lanzar ya en muy poquito tiempo. También vamos a lanzar, por primera vez al español, vamos a lanzar la colección Espacio Férico, porque el canal de ISA se llama Espacio Férico, donde vamos a empezar a sacar textos, sobre todo del mundo férico, viejos, antiguos, que nunca se tradujeron al español y son muy difíciles de encontrar, pues ya los irán apareciendo ahora en español y van a poder estudiarlos de forma directa, ¿no? Ya no van a ir ahora sí que a consumir cosas digeridas, ¿no? Sino ir directamente a las fuentes. Entonces, poco a poquito vamos a sacar por primera vez en español muchos textos muy importantes del mundo férico, ¿no? Y además ilustrados por mí. Dibuja precioso, ¿no? Hermoso, y sobre todo sus dibujos tienen esa gran capacidad que no se puede aprender en una escuela, que es la capacidad de conmover, ¿no? De hacer que nuestro corazón sangre de hierba, y que son cosas muy bonitas, muy lindas, a mí me encanta, ¿no? Entonces, pues no, pues eso es una gran noticia. Sí, no, pero qué bueno, vamos a estar al pendiente de este trabajo. Creo que a veces, tenemos una vasta fuente de información, pero muchos textos o muchas investigaciones muy importantes no las tenemos por el idioma, ¿no? Para muchos es una barrera. Y qué bueno que pues ustedes se hayan emprendido esta misión. Pues gracias. Quería agregar, Fabiola, perdón, disculpa, que bueno, faltó Isa, que diera también sus redes sociales. Pues tus redes sociales. Para estos temas, Espacio Férico. O sea, encuentran Espacio Férico en Facebook, sobre todo en YouTube, ¿no? Donde están los videos donde hablamos de estos temas desde diferentes puntos de vista. Yo me considero psicóloga junguiana. Me gusta muchísimo la psicología profunda y ese es el tipo de interpretación que le doy a estos temas. Entonces ahí van a encontrar mucha información. Y yo les recomiendo el canal de Espacio Férico. Discúlpenme, yo conozco del tema, es el mejor canal sobre cuestiones féricas que existe. Bueno, hago mis pininos, hago lo que puedo. Y sobre todo
de las cuestiones féricas, pero de México, que casi es prácticamente desconocido, ¿no? Claro. Perfecto, entonces Biblioteca Forteana y Espacio Férico, ahí los pueden encontrar ambos en YouTube y en Facebook. Pues perfecto, pues córranle a seguirlos y a ver su trabajo, porque creo que es algo sumamente interesante y un gran legado para toda la investigación en esa rama aquí en México. Les agradezco muchísimo que me hayan aceptado la invitación y que estén esta noche con nosotros. Espero que no sea la última, que volvamos a encontrar algún tema o darle la continuación, lo que ustedes quieran, la verdad, y pues volverlos a tener de vuelta aquí en la estación. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. ¿No? Y a ver si ya regresando a la normalidad, pues ya hasta nos podemos ver en persona. Ay, sería genial. Sería muy, muy bonito. Genial. Gracias por la paciencia que nos tuviste, Fabiola, a Adrián y a mí. Muchas gracias. Es un gusto. De hecho, hago mis anotaciones, o sea, para aprender. Acá traigo mi resumen de las sirenas. No crean, es muy interesante. Gracias, Fabiola. Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, amigos. Gracias, Fabiola. Excelente. A mí me encanta aparecer en estos programas porque se me hacen muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, Fabiola, de verdad les agradezco mucho. Veo que están conectados mis estudiantes, muchas gracias, chicos, porque al que no me haya visto, lo repruebo mañana, que subo calificaciones. Examen del programa mañana, entonces con los alumnos de la no, lo repruebo. Entonces, bueno, todavía es temprano para que estudien, tienen toda la noche para estudiar o ver de nuevo el programa. O les pasas tus notas. ¿Sí, no? Sí, les voy a pasar mi resumen. Y pues bueno, también un saludito a tu gato Férico, que quería salir en el... Oigan, que a mí no se me hizo casualidad, porque pues, se supone que los gatos dicen, ¿no? Que están tanto en este plano como en otra, son multidimensionales, ¿no? Entonces justo hablamos de un tema multidimensional y se hizo presente. Se llama Dharma, hasta el nombre lo tiene así medio esotérico, ¿verdad, Adrián? Nuestro gato Dharma. Sí. Hay una serie de cuestiones, pues hasta rayando lo espantoso que le relacionadas con esas cosas que nos han pasado, pero bueno. Sí, ya te contaremos, Fabiola, todas las cosas mágicas que también nos son a Adrián y a mí. Pues, bueno, excelente, eso también sería un gran programa. Pues bueno, ahora sí ya, vámonos a descansar, se los agradezco muchísimo de nuevo, les mando un abrazo, los espero de nuevo aquí y también a todas las personas que nos están viendo esta noche y los que nos van a ver en diferido, denos un like, compártanos y pues siempre les vamos a agradecer que pertenezcan a esta familia de Tercera Llamada Radio. Nos vemos el próximo jueves con otro testimonio para ustedes. Pasen buena noche.